El viento frío del atardecer rozaba la punta de su nariz mientras Elena García permanecía de pie frente a la imponente entrada del campo militar en Cadereyta, Nuevo León. En sus manos, una bolsa de istle tejida con esmero contenía un recipiente con gorditas de chicharrón prensado, aún tibias, las favoritas de su hijo, y un termo con café de olla endulzado con piloncillo. La tierra del camino había manchado sus zapatos cómodos, testigos silenciosos del largo viaje en autobús que había emprendido al alba desde su pequeño pueblo en la Sierra Norte de Puebla. Era la huella de una madre que había dejado atrás el arado y la siembra para correr al encuentro de su hijo. A sus 65 años, Elena sentía el peso de cada uno de ellos. Después de tener a su única hija, había soportado durante años los susurros y las miradas de su suegra, que anhelaba un nieto varón. Pero la verdad era que ella también deseaba otro hijo con toda su alma. Sin embargo, los años pasaban y el anhelo no se materializaba. El tiempo siguió su curso hasta que, a los 44 años, en un consultorio médico, escuchó las palabras del doctor: «Señora, a su edad, es un embarazo de alto riesgo». Aún así, no dudó. El niño que concibió con esa determinación férrea fue Mateo. Por ser un hijo tardío, un piloncito, como le decían con cariño, se sentía doblemente responsable, doblemente culpable por su edad, lo que la llevaba a ser aún más protectora, más cuidadosa. Mientras caminaba hacia el locutorio, el corazón de Elena latía con una fuerza desbocada. Hacían 3 meses que Mateo se había enlistado en el ejército. En sus breves llamadas telefónicas, él siempre insistía en que todo estaba bien, que no se preocupara. Pero el oído de una madre es un instrumento de precisión infalible. Podía detectar el más mínimo temblor al final de sus frases, la tensión oculta tras una risa forzada. Por eso estaba allí. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Al empujar la puerta de cristal, su mirada barrió la sala hasta detenerse en seco. En un rincón, vistiendo el uniforme de campaña pixelado, estaba Mateo, sentado con la cabeza gacha, la espalda encorvada. Mateo, su voz, aunque intentó ser alegre, se quebró ligeramente. Él levantó la vista. 3 meses que parecían 3 años. Vio a su madre y un impulso lo hizo intentar ponerse de pie, pero sus piernas flaquearon y volvió a caer en la silla. «Mamá», su voz fue un susurro tembloroso. Elena se acercó con pasos rápidos y se sentó frente a él, ignorando las miradas curiosas de otras familias. «Mijo, ¿cómo has estado? ¿El entrenamiento ha sido muy duro?», preguntó con una sonrisa, mientras le daba unas palmaditas en el hombro. Fue en ese instante, cuando Mateo levantó completamente el rostro, que la mano de Elena se congeló en el aire. «¿Qué te pasó en la cara, mi niño?». Un hematoma de un morado oscuro y violáceo se extendía alrededor de su ojo derecho. Debajo del pómulo izquierdo, una serie de marcas rojizas parecían la huella inequívoca de unos dedos. «¿Qué fue lo que pasó, Mateo?». La voz de Elena se había vuelto un hilo cargado de angustia. Él desvió la mirada, incapaz de sostener la de su madre. «No es nada, mamá. Fue durante el entrenamiento, me caí», no pudo terminar la frase. Sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo con todas sus fuerzas. No podía llorar frente a ella. Elena lo comprendió todo en ese instante. Pero no insistió. Sabía que presionarlo allí solo lo haría sentir peor, más vulnerable. «Está bien, mijo. Está bien. Debes tener hambre. Has trabajado muy duro, mi campeón». Forzó una sonrisa radiante y abrió su bolsa de istle. «Te traje tus gorditas favoritas, las de chicharrón. Anda, come algo». Mientras abría el recipiente, liberando el aroma familiar del maíz y la manteca, una voz áspera y cortante resonó a su lado. «Soldado Raso Rojas». El cuerpo de Mateo se tensó violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Al girar la cabeza, vio al sargento Torres de pie junto a él, con los brazos cruzados y una expresión de desdén en el rostro. «¿Qué son esas posturas, soldado? Vino su visita, enderece esa espalda». Mateo se irguió de inmediato, con la rigidez de un autómata. Elena sintió un vuelco en el estómago.
El sargento se acercó y le dio un golpe aparentemente amistoso en el hombro. Órale, es de compás. ¿Por qué te pones así, tan dramático? Torres sonrió con malicia y, con un dedo, tocó el moretón de Mateo. ¿Te duele? Te caíste en la práctica, ¿verdad? Mateo bajó la cabeza aún más. El sargento entonces posó su mirada en Elena. La examinó de arriba abajo, con una lentitud insultante, y una sonrisa torcida se dibujó en sus labios. ¿No me digas esta viejita es tu mamá? Algunos soldados que estaban cerca soltaron risitas ahogadas. Elena sintió que el aire le faltaba. Viejita. La palabra se le clavó en el pecho como un puñal de hielo. 65 años. Siempre había sentido una punzada de culpa por verse mayor que las otras mamás. Recordó con una claridad dolorosa la vez que, en la primaria de Mateo, otro niño le había dicho, tu mamá parece tu abuela. Vio de nuevo el rostro de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, y sintió la misma culpa, la misma necesidad de protegerlo. Y ahora, frente a él, un desconocido se lo restregaba en la cara con crueldad. Elena apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero su expresión no cambió. Sargento, estamos en medio de una visita familiar. Su voz fue baja, pero firme y serena. El sargento Torres soltó una carcajada nasal. Ah, sí, claro. Pues sigan con su visita. Pero nomás le digo, su hijo es medio torpe. En el entrenamiento se la pasa cayéndose. Era una mentira descarada. Elena lo sabía. Las manos temblorosas de su hijo, su cabeza gacha, sus labios sellados. Aquello no era la herida de una simple caída. Torres volvió a golpear el hombro de Mateo. ¿Verdad, Rojas? Levanta la cara, que vino tu jefa a verte. Mateo no pudo hacerlo. El sargento, al ver su expresión, se mofó. Uy, ¿y ahora qué te pasa? Andas muy diferente a como eres siempre. Los puños de Mateo temblaban a sus costados. El sargento lo notó y su sonrisa se ensanchó. Vaya, vaya. El soldado raso Rojas también sabe enojarse. Torres le dio un golpecito en la nuca. Cuidadito. Era una amenaza velada, inconfundible. Mateo se estremeció. Elena fue testigo de toda la escena, cada gesto, cada palabra, cada silencio. Con lentitud, tomó la mano de su hijo. Estaba helada, como un trozo de hielo, y temblaba sin control. Tranquilo, mijo, susurró apenas audible. Mateo no levantó la cabeza, pero apretó con fuerza la mano de su madre. El sargento seguía allí, de pie, con los brazos cruzados, como el dueño y señor de aquel espacio. En ese momento, un hombre de mediana edad, uniformado, entró en el locutorio. En sus hombros brillaba la insignia de teniente coronel. Era el comandante del batallón, Vargas. Pasó entre las familias, asintiendo cortésmente, pero al llegar a la mesa de Elena y Mateo, su mirada pasó de largo, fingiendo no ver nada. Pero sí lo vio. Elena estaba segura. Vio al sargento Torres de pie junto a Mateo, vio la tensión en el ambiente, vio su propio rostro endurecido. Y eligió ignorarlo. En ese preciso instante, Elena comprendió. Gritar, discutir, exigir explicaciones allí no serviría de nada. Todos lo sabían. Simplemente fingían no saberlo. Con un movimiento sigiloso, levantó ligeramente la manga del uniforme de Mateo. Su antebrazo también estaba cubierto de moretones. Varios, de distintas tonalidades, marcas que parecían hechas al presionar con los dedos, otras producto de golpes. Contuvo la respiración. Luego, su mirada se fijó en la etiqueta del uniforme. El tipo de letra le pareció extraño. Demasiado borroso, de una calidad que no correspondía a una prenda de dotación oficial. Después de tantos años manejando una pequeña tienda de abarrotes y revisando facturas y notas de entrega, había desarrollado un ojo clínico para esas cosas. Esto no era original. Algo estaba terriblemente mal.
la ropa, la situación, todo. Elena recordó entonces los 30 años que había vivido como esposa de un militar. Las historias que su esposo le contaba, los obstáculos que había enfrentado, las injusticias que había presenciado. De él había aprendido una lección vital, la importancia de las pruebas. La necesidad de estar preparada para cualquier eventualidad. Casi por instinto, sacó su teléfono celular. Con manos que intentaba mantener firmes, enfocó el antebrazo de Mateo y luego la extraña etiqueta de la camisola. Clic. El sonido del obturador, aunque discreto, pareció resonar en el tenso silencio de su rincón. Elena bajó el teléfono de golpe, sobresaltada. Miró a su alrededor, pero afortunadamente, nadie parecía haberle prestado atención. Soltó un suspiro de alivio y se dispuso a guardar el teléfono en su bolsa. ¿Qué está haciendo usted, señora? Una voz afilada sonó justo detrás de ella. Elena se giró. Era el teniente coronel Vargas, el comandante del batallón. Su rostro era una máscara de severidad. ¿Tomó usted una fotografía? Vargas se acercó rápidamente. Elena, sorprendida, se quedó paralizada con el teléfono en la mano. No, yo es que. ¿Por qué está fotografiando instalaciones militares? ¿Qué clase de comportamiento es ese durante una visita? El tono de Vargas subía de volumen con cada palabra. Las otras familias en el locutorio empezaron a girarse, atraídos por la confrontación. Yo solo le tomaba una foto a mi hijo. Usted acaba de fotografiar las lesiones de un soldado. Vargas extendió la mano, autoritario. Deme ese teléfono. Tiene que borrar esas imágenes. Mateo se levantó de un salto. Mi teniente coronel, mi mamá no. Usted cállese y siéntese, soldado. Vargas lo fulminó con la mirada. Mateo, temblando, volvió a obedecer. El sargento Torres se había acercado, junto con otros soldados, formando un semicírculo intimidador. Señora, se va a meter en un problema muy grande. No se pueden tomar fotos dentro de la base, dijo Torres, con un falso tono de preocupación, aunque sus ojos eran fríos como el acero. Mejor entréguele el teléfono. Solo tiene que borrar las fotos y ya, insistió Vargas, con la mano aún extendida. Elena aferró el teléfono con ambas manos. Le temblaban. Démelo. La voz de Vargas se volvió más aguda, impaciente. La atmósfera del locutorio se había congelado. Mateo miraba a su madre con el rostro pálido y los ojos anegados en lágrimas. Mamá, no te preocupes, dáselo. Mateo, la voz de Elena se rompió. Sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. En su intento por proteger a su hijo, parecía haberlo puesto en una situación aún peor. ¿Cometí un error?, se preguntó. ¿Fui demasiado lejos? Pero se aferró al teléfono. Vargas, perdiendo la paciencia, dio un paso más hacia ella. Es la última vez que se lo pido. Entréguelo. En ese instante, Elena tomó una decisión. Con la mano temblorosa, retrocedió un paso, protegiendo el teléfono contra su pecho. Voy a preguntarle primero a mi esposo. ¿A su esposo? Vargas soltó una risa incrédula. ¿Y qué tiene que ver su esposo en esto? Este es un asunto de seguridad militar. Elena no respondió. En su lugar, desbloqueó el teléfono y marcó el número de su marido. ¿Está haciendo una llamada ahora? Vargas intentó acercarse, pero la llamada se conectó. Bueno, ¿dónde estás? La voz de Elena era un manojo de nervios. Ya casi llego. Voy pasando la entrada principal. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Por favor, ven rápido. Apúrate, por favor, su voz era casi un sollozo. Al otro lado de la línea, el tono de Arturo Rojas cambió por completo. ¿Qué sucede? Elena, ¿estás bien? Solo ven rápido. Aquí en el locutorio. Colgó. Sus manos no dejaban de temblar.
El teniente coronel Vargas la miraba con los brazos cruzados y una sonrisa burlona. ¿Y cree que porque venga su esposo va a cambiar algo, señora? El reglamento es el reglamento. Entregue el teléfono. Elena lo abrazó contra su pecho con más fuerza. Voy a esperar a que llegue mi esposo. Señora, el rostro de Vargas comenzaba a enrojecerse por la ira. ¿Está usted obstruyendo el orden de la visita? Hay otras familias aquí presentes. El sargento Torres intervino de nuevo. De verdad, señora, entréguelo. Aunque venga su esposo va a hacer lo mismo. Son las reglas. Mateo seguía con la cabeza hundida entre los hombros, temblando. Elena lo miró y sintió que las lágrimas iban a ganarle la batalla. Hice lo correcto, pensó de nuevo. Pero no soltó el teléfono. Sabía, con una certeza visceral, que esas fotos, el moretón de su hijo, la etiqueta extraña, eran importantes. El tiempo pareció detenerse. Vargas seguía de pie con la mano extendida. Torres observaba desde un lado, disfrutando del espectáculo. Los murmullos de las otras familias llenaban el aire. Elena tomó la mano de Mateo con fuerza. No te preocupes, mijo. Ya viene tu papá. Mateo, sin levantar la vista, susurró. Mamá, perdón. No, mi amor. Perdóname tú a mí. La tensión era insoportable. Y justo en ese momento, la puerta del locutorio se abrió de nuevo. El hombre que entró vestía un uniforme impecable. Todo el salón guardó silencio. Arturo, dijo Elena, su voz temblorosa. Mateo levantó la cabeza. Papá. Al ver a su padre, desvió la mirada al instante. Estaba avergonzado. No quería que lo viera así. Arturo Rojas caminó con paso lento pero firme. No tenía prisa. Su mirada recorrió el locutorio, las familias, los soldados, y finalmente, se detuvo en el rincón donde el teniente coronel Vargas y el sargento Torres acorralaban a su esposa y a su hijo. Vargas miró de reojo al recién llegado. Otro familiar más, pensó, y estaba a punto de ignorarlo cuando sus ojos se fijaron en las insignias que brillaban en los hombros del hombre. 3 estrellas plateadas. El rostro del teniente coronel se tornó blanco como el papel. Mi general de división. Al escucharlo, el sargento Torres se giró de golpe. 3 estrellas. General de división. Sus piernas empezaron a temblar. Los soldados a su alrededor se quedaron petrificados. La atmósfera del locutorio, ya tensa, se solidificó en un silencio sepulcral. Nadie se movía. Nadie hablaba. Arturo Rojas, sin decir una palabra, continuó su camino hasta llegar frente a su esposa. Vio el rostro pálido de Elena, la cabeza gacha de Mateo y el teléfono que ella aferraba contra su pecho. ¿Qué está pasando aquí? Su voz era grave y tranquila. Elena, con manos temblorosas, le mostró el teléfono. Tomé unas fotos del brazo de Mateo y de su ropa. ¿Y ahora? Arturo tomó el celular y observó las imágenes. Los moretones en el antebrazo de su hijo. La tipografía extraña en la etiqueta del uniforme. Pasó las fotos lentamente, una por una, sin que su expresión cambiara. El teniente coronel Vargas se atrevió a hablar. Mi general, si me permite explicarle. Un momento, dijo Arturo, levantando una mano sin apartar la vista del teléfono. Vargas cerró la boca de inmediato. Arturo le devolvió el celular a Elena. Luego, miró a su hijo. Mateo seguía sin atreverse a mirarlo a los ojos. Mateo. Sí, señor. Levanta la cabeza. Lentamente, Mateo obedeció. Sus ojos se encontraron con los de su padre. Arturo observó detenidamente el hematoma que rodeaba el ojo de su hijo, pero su rostro permaneció impasible. Los ojos de Mateo se enrojecieron. Arturo le puso una mano en el hombro. Está bien. Ya hablaremos de esto con calma. Se dio la vuelta y encaró al teniente coronel Vargas y al sargento Torres.
Ambos estaban en una posición rígida, casi de firmes. Teniente coronel. A sus órdenes, mi general. Vargas se cuadró. ¿Y usted, sargento? Sí, señor. Torres temblaba visiblemente. Arturo se acercó a ellos lentamente. Su voz no había perdido la calma. ¿Saben ustedes por qué estoy aquí hoy? Yo no he venido en calidad de militar. He venido como cualquier otro padre, a visitar a mi hijo. Vargas y Torres no pudieron articular palabra. Pero en esta visita familiar, ¿por qué están ustedes presentes? Bueno, es que, balbuceó Vargas. Según tengo entendido, el reglamento militar estipula que las visitas son un tiempo privado entre el soldado y su familia. No recuerdo ninguna cláusula que permita la presencia de un comandante o un superior en dicho encuentro. ¿O me equivoco? No, mi general. No se equivoca, la voz de Vargas era apenas un hilo. En ese caso, por favor, retírense. Nos gustaría tener nuestro tiempo en familia. El tono de Arturo era cortés, pero sus palabras tenían el peso de una orden directa. Vargas tragó saliva, intentó decir algo, pero desistió. Como ordene, mi general. Se dio la vuelta. El sargento Torres se dispuso a seguirlo, pero la voz de Arturo lo detuvo. Ah, y una cosa más. Ambos se detuvieron en seco. Cuando termine la visita, tengo que hablar con ustedes. No se vayan muy lejos. Entendido, mi general. Vargas y Torres salieron del locutorio casi corriendo. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio denso. Arturo se volvió hacia su familia y se sentó junto a Mateo. Mijo, la vida en el cuartel es dura, ¿verdad? Mateo bajó la cabeza, sin poder responder. Arturo tomó su mano. A mí también me pasó. También fue difícil. Mateo levantó la vista, sorprendido. Su padre nunca le había hablado así. ¿De verdad, papá? Sí. Cuando yo era soldado raso, también lloré muchas veces. Igual que tú. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Mateo. Arturo le acarició el cabello. Ser soldado es difícil. Pero lo más importante es la actitud. Ya está, ya pasó. Del resto me encargo yo. Elena, a su lado, también tomó la otra mano de Mateo. Permanecieron así un largo rato. Mateo, ¿puedes contarme qué pasó? Mateo se mordió el labio. Quería hablar, pero las palabras no salían. Con calma, mijo. Tómate tu tiempo. Con voz temblorosa, Mateo finalmente habló. Vi que los sargentos les quitaban dinero a los nuevos. Arturo escuchaba en silencio. Les dije que eso estaba mal. Que los iba a reportar. La voz de Mateo se hizo cada vez más pequeña. Y por eso para darme un escarmiento. No pudo seguir. Arturo le acarició la cabeza de nuevo. Entiendo. Se giró hacia Elena. ¿Y tú qué fotografiaste exactamente? Elena le mostró el teléfono de nuevo. Los moretones de su brazo y la etiqueta del uniforme. La letra se veía rara. Arturo volvió a mirar la foto, ampliando la imagen de la etiqueta. Esto no es de dotación oficial. Eso mismo pensé yo. Arturo asintió. Hiciste bien. Esta es una prueba muy importante. Le devolvió el teléfono a Elena. Mateo. No hiciste nada malo, ¿entiendes? Mateo, conteniendo las lágrimas, asintió. Arturo miró hacia la puerta del locutorio. Su ayudante, el capitán Morales, esperaba discretamente en el pasillo. Capitán. A sus órdenes, mi general. Morales entró en la sala. Comuníquese con la policía militar de la región. Ordene un despliegue inmediato al batallón. Motivo, sospecha de conductas indebidas. Aseguren la escena y pongan a todos los implicados en espera. El rostro del capitán se endureció.
comprendió la gravedad de la orden. Además, contacte a la unidad médica. Que aseguren todos los registros de consulta recientes de este soldado. Entendido, mi general. Y haga una copia de seguridad de todas las cámaras de vigilancia. Locutorio, pasillos, dormitorios, todo. A sus órdenes, mi general. El capitán salió y sacó su teléfono. Arturo se quedó mirando por la ventana. En el pasillo, podía ver los rostros ansiosos del teniente coronel Vargas y el sargento Torres. A lo lejos, escuchó la voz de su ayudante. Hablo a la policía militar. Transmito una orden directa del general de división Arturo Rojas. Arturo se sentó y esperó en silencio. No había necesidad de apresurarse. El cerco ya había comenzado. La policía militar tardó 30 minutos en llegar. En ese lapso, la base se convirtió en un hervidero de rumores. La noticia de que un general de 3 estrellas estaba en el locutorio se extendió como la pólvora por los dormitorios, la comandancia y las oficinas administrativas. En menos de 10 minutos, los comandantes de compañía y los oficiales de pelotón comenzaron a congregarse en el pasillo, todos con rostros de tensión. Un capitán, comandante de la primera compañía, se acercó y saludó con mano temblorosa. Mi general, soy el capitán Lira. Un honor tenerlo aquí. Arturo asintió secamente. Estamos en medio de una investigación. Espere, por favor. Pronto, el pasillo se llenó de oficiales. El teniente coronel Vargas estaba recargado contra la pared, con el sudor perlando su frente. El sargento de suministros, un hombre de mediana edad llamado Ochoa, también apareció, visiblemente nervioso. El sargento Torres se había acurrucado en un rincón, incapaz de mantenerse en pie. El capitán Morales se acercó a su superior. Mi general, ¿desea convocar a una junta con los oficiales del batallón? Arturo lo pensó un momento y asintió. Sí. En 10 minutos, en la sala de juntas. La orden corrió y el caos aumentó. Cuando Arturo se levantó, todos los oficiales en el pasillo se cuadraron. Caminó entre ellos hacia la sala de juntas. Adentro, los oficiales estaban sentados alrededor de una mesa en forma de U. El asiento del comandante estaba vacío. Cuando Arturo entró, todos se pusieron de pie y saludaron. Siéntense. Arturo no ocupó el lugar del comandante, sino que se quedó de pie a un lado. Me presento. Soy el general de división Arturo Rojas. Vine a este batallón por una razón muy simple, visitar a mi hijo. Pero me encontré con que mi hijo tiene el rostro cubierto de moretones. Un silencio glacial se apoderó de la sala. Me dijeron que fue una herida durante el entrenamiento. Así que pregunto, ¿alguien reportó este incidente? ¿Existe un registro médico? ¿Se notificó al mando superior? Nadie respondió. El teniente coronel Vargas se levantó, pálido. Mi general, yo. Siéntese, la voz de Arturo, aunque calmada, fue una losa que obligó a Vargas a desplomarse en su silla. Su silencio me dice que la respuesta es no. Sacó su teléfono y mostró la foto que Elena había tomado. Mi esposa tomó esta foto. Echen un vistazo a la etiqueta de este uniforme. ¿Es de dotación oficial? Un capitán cercano miró la pantalla y su rostro se contrajo. No, mi general. No parece original. Arturo miró al sargento de suministros. Sargento Ochoa. Señor. Se levantó de un brinco. ¿Podemos hacer un inventario completo de los uniformes del batallón ahora mismo? Bueno es que. Responda sí o no. Sí, señor. Entonces hágalo. La policía militar lo asistirá cuando llegue. El sargento Ochoa casi se desmaya. Arturo volvió a dirigirse a todos. Hoy vine como padre. Pero a partir de este momento, les hablo como su superior. Lo que sea que haya pasado en este batallón, se va a saber. Y quien sea responsable, va a pagar. Si alguien tiene algo que decir,
esta es su única oportunidad. Nadie se movió. En ese momento, se escuchó el sonido de vehículos afuera. La policía militar había llegado. El capitán Morales abrió la puerta. Mi general, han llegado. Que pasen. Un mayor de la policía militar y varios de sus hombres entraron en la sala. Mayor Campos a sus órdenes, mi general. Arturo le explicó la situación de forma concisa, la agresión, las fotos, las sospechas sobre los uniformes, la falta de reportes. El rostro del mayor se endureció. Entendido, mi general. Iniciaremos la investigación de inmediato. La investigación de la policía militar comenzó esa misma noche. Lo primero que inspeccionaron fue el almacén de suministros, gestionado por el sargento Ochoa. Al abrir las puertas, encontraron pilas de cajas con uniformes, botas y equipo. El mayor Campos abrió una caja al azar. Las botas de campaña se veían nuevas, pero al examinarlas de cerca, la suela era de un plástico barato y las costuras eran irregulares. Revisen todo, ordenó. Los policías militares empezaron a abrir cajas, a comparar etiquetas y a fotografiar todo. Una hora después, el resultado era devastador. Mi mayor, aproximadamente el 30% del inventario es de calidad inferior y no corresponde a los proveedores oficiales. En una de las cajas encontraron una pequeña etiqueta, distribuidora El Sol de Apodaca, entrega directa. Una empresa local sin contrato oficial con el ejército. Esa noche, confiscaron todas las computadoras de la oficina administrativa. En la del sargento Ochoa encontraron un archivo de Excel llamado Cuentas Privadas. Contenía una lista de fechas, artículos, montos y 2 iniciales, SO. Al lado de cada monto, una nota, diferencia, comisión. El dueño de la distribuidora fue citado a la mañana siguiente. Tras una hora de interrogatorio, confesó todo. El sargento Ochoa lo contactaba para surtir material de baja calidad a un precio inflado. La diferencia se la repartían en efectivo. Mientras tanto, en otra sala, el sargento Torres era interrogado. Al principio lo negó todo, pero cuando le presentaron las declaraciones firmadas de otros 3 soldados rasos que también habían sido extorsionados y golpeados, se derrumbó. Confesó que tenía deudas de juego y que el sargento Ochoa le había ordenado mantener la disciplina y recolectar cooperaciones de los nuevos reclutas. Mateo Rojas se había negado y había amenazado con denunciarlos. Por eso la golpiza. Por la tarde, el teniente coronel Vargas se enfrentó al mayor Campos. ¿Usted sabía de la agresión al soldado Rojas? Sí. ¿Y por qué no lo reportó? Quería resolverlo internamente. Un reporte así afecta la evaluación del batallón. ¿Así que la evaluación de su unidad es más importante que la seguridad de sus hombres? Vargas no pudo responder. ¿Y sobre el fraude en los suministros? No sabía nada. Confiaba en mi sargento de suministros. Comandante, su trabajo es supervisar. Se le acusará de negligencia, encubrimiento y omisión de reporte. Será sometido a un consejo de guerra. Una semana después, se realizó una asamblea general en el auditorio del batallón. El general Rojas subió al estrado. Hace una semana, vine a este lugar como padre y encontré a mi hijo herido. Una investigación ha revelado corrupción y abuso sistemático en esta unidad. Por eso, hoy estoy aquí para pedirles una disculpa. Arturo Rojas hizo una profunda reverencia. Un general de 3 estrellas inclinándose ante soldados rasos. El auditorio quedó en un silencio atónito. La institución falló en su deber de protegerlos. Y por eso, yo les pido perdón. De ahora en adelante, las cosas van a cambiar. El cambio fue tangible. Se implementó un nuevo sistema de licitaciones electrónicas y auditorías mensuales sorpresa. En el locutorio, se colocó un cartel enorme: ¿sufre o observa algún abuso durante su visita? Denuncie. Línea directa anónima. El número conectaba directamente con la oficina del general, la policía militar y una nueva asociación de familias de militares, encabezada por una voluntaria incansable, Elena García. Para Mateo,
Las secuelas no eran físicas, sino mentales. Sufría de insomnio, pesadillas y ataques de ansiedad durante los entrenamientos. Por recomendación de su nuevo comandante de compañía, comenzó a asistir a terapia psicológica fuera de la base. Fue un proceso lento y difícil. Aprendió técnicas de respiración, a procesar el trauma y a reconstruir su confianza. 2 meses después, llegó el veredicto del Consejo de Guerra. El sargento Torres fue sentenciado a 5 años de prisión militar por abuso de autoridad, lesiones y extorsión. El sargento Ochoa recibió 8 años por fraude, cohecho y abuso. El teniente coronel Vargas fue destituido de su cargo y sentenciado a 2 años por negligencia y encubrimiento. La noticia apenas ocupó una breve nota en los periódicos. Pasaron los meses. Mateo, ya ascendido a cabo, se convirtió en líder de su escuadra. En su primera charla con los nuevos reclutas, les dijo: aquí nos cuidamos entre todos. Si ven algo incorrecto, hablen. Si tienen miedo, busquen ayuda. Ser valiente no es aguantar callado, es atreverse a pedir ayuda. Y señaló el cartel con la línea directa. Era una tarde de otoño. Mateo, de permiso, caminaba con sus padres por un sendero en las faldas de la Sierra Madre. ¿Cómo te sientes, mijo?, preguntó a Arturo. Mejor, papá. Mucho mejor. La terapia ayuda. Y el trabajo también. Elena tomó la mano de su hijo. Has pasado por mucho, mi niño. Tú también, mamá. Si no hubieras tenido ese valor. El valor lo tuviste tú primero, Mateo. Al no quedarte callado. Caminaron en silencio, mientras el viento soplaba, agitando los matorrales. Elena se detuvo y los miró a ambos. Bueno, ya es hora de comer. Era una frase simple, cotidiana. Pero en ella se contenía todo: la preocupación superada, el alivio, el regreso a la normalidad. Mateo sonrió por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina. Tengo ganas de un mole poblano, de los que haces tú, mamá. Claro que sí, mijo. Llegando a casa te lo preparo. Los 3 reanudaron la marcha. El mundo no había cambiado de la noche a la mañana. Pero alguien había plantado una semilla, y otros la habían regado. La ira había abierto la puerta, el procedimiento había trazado el camino.